Como el ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante hoy. A todo el mundo quiero hablarle. No hay palabras para explicar que encontré la respuesta que estaba buscando. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Aunque muchos se levanten contra mí, mi corazón nunca temerá. Enséñame la senda que debo seguir. Pacientemente esperé por ti. Tú me libraste de mi aflicción. Por eso siempre yo clamaré a ti. De día y de noche te llamo, tú respondes mi oración, tu misericordia permanece. Tú eres el camino y la vida, en tu verdad quiero vivir. Llevaré tu luz a todo lugar. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Y nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, transmitiendo esta prédica. Soy la hermana Juanita de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Y es un gusto poder saludarles. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre y te rogamos, Señor, en esta hora que tú ilumines, Señor, nuestros corazones, edifiques las vidas de las personas que escuchan este programa, Señor, y todos aquellos que gustan de tu palabra, Señor, nos gocemos juntos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana tenemos un tema de virtudes, servicio y compañerismo, una amistad cristiana que todo creyente debemos de llevar. Se trata del el libro de Filemón y la lectura está escrita así. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro,
y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no me fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito, confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por sus oraciones les seré concedido. Es un libro solamente de un capítulo. Y vemos que Onésimo era un esclavo fugitivo, prófugo. Era perseguido él por la ley. Se dice que él le robó a su amo Filemón. Filemón se dedicaba o tenía un negocio textil y tenía, se dice, una misión en su casa. Suponemos que el apóstol Pablo lo visitaba ahí y era amado por él, como se lo dice en esta pequeña carta, ¿verdad? Onésimo tenía que estar huyendo de los soldados y los cazadores de recompensa, o bien podía tomar la opción de regresar con su amo. Pero las leyes del Imperio Romano eran muy severas. Si Onésimo regresaba, su amo, Filemón, tenía el poder legal para sentenciarlo a muerte. De inmediato lo haría, pero si por misericordia lo dejaba vivir, lo marcarían con un hierro candente, como hacen con el ganado, con las reses, en la frente, con la letra F, que quiere decir fugitivo. Entonces, Onésimo, al convertirse en las predicaciones que tenía el apóstol Pablo en su celda, conoció la palabra de Dios y tenía que tomar una decisión, aunque las dos eran trágicas para él, porque bien podía ser tomado por las leyes o ser muerto, ¿no? Y también, pues, si se entregaba a su amo, le pasaría lo que dice aquí, lo que dijimos, ¿verdad? Al convertirse a Cristo en el ministerio de Pablo, ¿sí?, complicó mucho la decisión de este hombre. Él sabía que no podía seguir huyendo el resto de su vida, porque conoció la palabra de Dios y tenía que hacer lo justo, aunque fuera muy doloroso. Había
eh, tenía que hacerse cargo del daño que él hizo, ¿verdad? Aquí vemos el compañerismo, el ejemplo del compañerismo en cuanto al apóstol Pablo, un hombre de historia, un hombre que sobresale en todas sus cartas con aquel espíritu que Dios le dio cuando fue alcanzado, y sabemos la historia de cómo él fue convertido, pero desde que tomó el control de la palabra de Dios fue un guerrero incansable, un hombre que se dedicó al 100% a la misión que el Señor le dejó. Y él practicó ese compañerismo no nada más con Onésimo, sino con todos los que él conoció. También poseía una persuasión tremenda para convencer a las personas, pero siempre en base a la palabra de Dios. Él no hablaba nada más por hablar, él siempre, cuando hablaba, pues sabemos que tenía mucha sabiduría. Y en este caso, preparó a Onésimo para que Onésimo también en su corazón naciera el deseo de que su vida fuera recta, ¿sí? Fuera justa, como debemos hacer nosotros o como hacemos cuando tenemos el cambio de un creyente, ¿verdad? Onésimo había perjudicado a su amo legalmente, y aunque pareciera doloroso, pues tenía que hacer lo que tenía que hacer, decía yo, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía facilidad de palabra, tenía esa diplomacia para convencer a Filemón con esta carta, y decidió usarla, ¿sí? Porque sintió compasión por Onésimo. Esa es otra de las características que nosotros debemos de tener, la compasión. Es triste ver cómo hay corazones tan duros que no se compadecen, que solamente piensan en lo suyo y no en lo de los demás. Tenemos que compartir lo que Dios nos da. Tenemos que compadecernos de aquel que necesita ayuda. Y en otras ocasiones yo he comentado cómo los más vulnerables son los niños y los ancianos. Y lo sabemos. Hay mucho anciano abandonado, hay mucho niño abandonado sufriendo las consecuencias de la mala guía de los padres, porque somos responsables de sus vidas. Y cuando vemos esas personas que necesitan ese amor, ese cariño, esa ayuda, tenemos que inclinar nuestra misericordia a ellos para servir al Señor, por supuesto, porque para Él es la gloria y la honra. Esta carta es corta, dice, contiene unas 400 palabras, ¿verdad? Y toda la habilidad de persuasión que tenía el apóstol Pablo, decidió usarla, ¿sí? Y cada frase de esta carta está redactada para producir el mejor efecto posible en Filemón. Y el apóstol Pablo apela a la amistad que tenía con él, ¿verdad? Y como líder cristiano, también apeló a su sentido de amor y de compasión también de él, porque también ya era convertido. Aquí vemos también y podemos meditar en las personas que reciben un bien. Un ejemplo es de alguien que va a trabajar en una casa, una servidora doméstica, y estando ahí traiciona la confianza de su patrón o de sus patrones, de sus amos, y se va. Y entonces los comentarios son negativos por parte de esas personas. El día que escuchan el nombre de esa persona, hablan mal de ella y refieren el daño que les hizo.
Eso se llama rencor. O simple y sencillamente también las personas que cometen un error. Y la persona agraviada por años y por años y por años está reprochando. También es una actitud negativa. Tenemos que perdonar. Porque, para empezar, si la persona no conoce de Dios, tenemos que rescatarla para Dios. Claro, si sus amos son convertidos. Si no son convertidos, pues los dos están mal, ¿no? Dice la palabra de Dios que un ciego guía a otro ciego. Mas, sin embargo, tenemos que estar preparados los cristianos para practicar toda esa compasión, misericordia con los demás, con nuestros prójimos. Entonces, Filemón, pues, no se sabe. Esta es una solicitud que el apóstol Pablo le hace a Filemón. No sabemos qué actitud tomó Filemón. Yo me supongo que sí lo recibió por orden del apóstol Pablo. Pero la forma en que él maneja el asunto es sabia, porque la forma en que le habló, yo pienso que no le dio lugar a Filemón a decirle que no. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo logró una reconciliación entre Onésimo y Filemón en esos tiempos tan difíciles, que hacer eso que hizo el apóstol Pablo era un boom, ¿no?, para la gente. Entonces, no le ordena que consienta, pero le aplica una evidente presión, recordándole lo que le dijo: aún tú mismo te me debes a mí, porque fue alcanzado también a través del Evangelio. Pero yo pienso que el apóstol Pablo pues también le predicó a él. Bueno, Filemón, ese negocio que tenía, lo tenía en un lugar en donde donde Pablo también fue a predicar. Y parece que fue en Éfeso, no estoy muy segura, no recuerdo bien. Pero fue alcanzado y le están sugiriendo, le está pidiendo Pablo que haga esa buena obra de recibir a Onésimo, ¿sí? Y bueno, también la esclavitud duró, dice aquí, 1800 años después que se escribiera esta carta. Y esto demuestra que la fe tuvo un gran impacto sobre la esclavitud, mucho antes de que ésta fuera abolida, ¿sí? Onésimo decidió entregarse y Pablo pide a Filemón aún otro milagro, rogándole que le recibiera como si fuera a él. Lo vemos en el versículo 17, ¿sí? Y bueno, pues esta actitud ante los tribunales era una ofensa, se puede decir, ¿no? Pablo tenía una relación muy unida con los dos protagonistas de esta carta. Los versículos 9 y 10 nos muestran que Onésimo fue alcanzado cuando por primera vez compartió en la celda con el apóstol Pablo, escuchando. Pensemos al leer esta carta en situaciones sociales como las que mencioné, cuando le hacemos daño a alguien y no nos perdona, pero también la actitud de Onésimo. Tenemos que pedir perdón cuando hemos ofendido, tenemos que ser humildes e ir con esas personas y tratar de ponernos a cuenta con ellos. La misma palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ir a pedir cuentas, a ponernos en bien con el prójimo. No podemos estar enemistados, ¿sí? Entonces, como estos dos hermanos enemistados por problemas a veces hay problemas entre padres e hijos,
eh, tenemos que copiar el tipo de persuasión que Pablo usó. Yo recuerdo que un hermano me platicó en una ocasión que él había ido a trabajar a un lugar y que llevó sus trabajadores. El hermano ya tiene experiencia de muchos años y una de las personas de confianza notó que habían perdido algo. Entonces el hermano le dijo que sus trabajadores eran de toda su confianza y que él no creía que ellos habían tomado algo de ahí, de ese lugar. Era una empresa. Entonces eh, eh, pasó el tiempo y luego el jefe le volvió a decir que sufrió otro robo. Ya ellos ya no estaban trabajando ahí, por supuesto. Y el hermano le sugirió que pusiera cámaras. Y este hombre lo hizo y descubrió que la persona que les estaba robando era una persona que ya tenía mucho tiempo de trabajar con ellos. Y esto hizo que el Señor agradeciera mucho. Luego tuvo un problema y como el Señor sabía que el hermano es cristiano, le pidió su opinión sobre el problema que tenían con un hijo que acababa de conocer la palabra y decía él que pues que se estaba volviendo loco, que se había metido a una secta y que quería ser pastor. Y entonces el hermano, conociendo de la palabra, fue y le aconsejó que escucharan a su hijo, que lo entendieran, que su hijo estaba buscando lo mejor, porque de la vida que llevaba a la que estaba tomando actualmente, pues era una ventaja. Era una bendición más bien, una ventaja, una bendición. El conocer a Dios es una bendición porque las cosas nos ayudan para bien cuando conocemos la palabra del Señor. Y este hombre le escuchó y saben que actualmente es un hombre de toda su confianza. Él le confía muchas cosas de su empresa a este varón porque ha comprobado la honestidad, lo justo que es él, ¿verdad? Y le confía incluso a veces hasta su empresa, se queda al cuidado de su empresa. Hermanos y amigos, esta es una lección que nosotros debemos agradecer a Dios, porque Dios nos cambia la mentalidad, Dios nos ayuda a corregir lo que hicimos mal en el pasado, no todo tal vez, pero cuando nos arrepentimos ante Él, Él toma el control de nuestras vidas y se agrada de ese corazón contrito y humillado, porque dice su palabra que Él no lo rechaza. Si tú has cometido algún error y no conoces de Dios, esta mañana yo te invito a que tú tomes el control, que busques de Dios, para que Él pueda ayudarte, para que Él pueda llevarte por esos caminos de corrección. En el mundo hay mucho orgullo, mucha vanidad, mucho ego. Pero eso no le agrada a Dios y no nos lleva a ningún lado más que al fracaso, a la miseria. Y mucha gente está tras del dinero, buscando el dinero. Cuando lo tiene, feliz, lo gasta sin pensar. Y cuando no lo tiene, anda de mal humor, anda desesperado, anda con una actitud que afecta a todos, y nos lastima, porque tenemos familiares que no son convertidos, hijos que no son convertidos. Imagínense estar enfermo y que uno de sus hijos llegue y se ponga a decir cosas en rebeldía, que esté enojado y bueno, tenga a veces un vocabulario muy florido y nos lastima cuando escuchamos esos testimonios de nuestros familiares y lloramos de tristeza. Dios es tan bueno, tan hermoso, que cuando tenemos ese tipo de problemas
Él nos consuela. A través de su palabra, Él nos enseña a seguir adelante, nos da valentía. Sí lloramos, nos doblamos, ¿sí? Tenemos problemas, pero Él nos ayuda a salir adelante. Y es un Dios de amor, es un Dios que realmente vale la pena conocer. Por eso yo invito a aquel que no ha conocido de Dios, que doble su rodilla, que le busque, que le pida perdón por todo lo que cometió. Y bueno, pues eso es todo. Dios les bendiga, me dio gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima vez. Bendiciones. Nuestros corazones insaciables son.
corazón.